En la historia de Reddit de hoy, mi esposa me engañó, solicitó el divorcio y pensó que viviría de mi dinero para siempre. Exigió pensión alimenticia permanente porque estaba demasiado estresada para trabajar. El juez estaba a punto de fallar a su favor hasta que mi abogado reprodujo un vídeo de ella fanfarroneando sobre cómo nunca trabajaría ni un día en su vida. El juez la miró y dijo, ¿alguna vez has visto a alguien cavar su propia tumba y simplemente lo dejas? Porque eso es exactamente lo que hice cuando mi esposa, Lauren, decidió que me iba a engañar, divorciarse de mí y vivir de mi dinero por el resto de su vida. ¿Y la mejor parte? Pensó que era tan inteligente. Lauren nunca fue del tipo sutil. Cuando nos conocimos, era dulce, cariñosa y siempre hablaba de construir un futuro juntos. Pero con el tiempo, las pequeñas cosas empezaron a cambiar. Las noches largas en el gimnasio, la repentina obsesión con su teléfono, la forma en que empezó a hablar de su nuevo amigo del trabajo, Ryan, como si fuera el tipo más divertido del planeta. No era tonto. Un día, fue a ducharse pero dejó su computadora portátil abierta. Sus mensajes estaban justo ahí. Ryan, te ves tan bien con ese vestido hoy, cariño. Ojalá pudiera habértelo quitado yo mismo. Emoticono cara guiñando. Lo sé. Jason ni siquiera se dio cuenta. Está tan desconectado. ¡Qué patético! ¿Desconectado? Trabajaba 60 horas a la semana para asegurarme de que ella nunca tuviera que mover un dedo. La mantuve en la universidad. Pagaba todo. Y en el segundo en que se aburrió, estaba acostándose con un tipo de su oficina. Debería haberla confrontado. Debería haberla echado esa noche. Pero en cambio, respiré hondo, me recosté y la dejé seguir cavando porque sabía algo que ella no. Lauren pensó que ella tenía el control. No tenía ni idea de que estaba a punto de cambiarle las tornas. Un mes después, Lauren me soltó el clásico tenemos que hablar. Me sentó, puso su mejor cara de tristeza falsa y empezó a hablar de cómo nos habíamos distanciado y que tal vez seríamos más felices con otras personas. Casi me río. Pensó que era tan estúpida. Quería ser la primera en solicitar el divorcio porque, en nuestro estado sin culpa, eso le daba una mejor oportunidad de obtener manutención conyugal. Y yo, no solo quería manutención, quería pensión alimenticia permanente. Sus palabras exactas, Jason, no puedo simplemente empezar de cero. He estado fuera de mercado laboral demasiado tiempo y el estrés de este divorcio está afectando mi salud mental. No debería tener que luchar solo para sobrevivir. ¿Sobrevivir? Quería la mitad de mis bienes, la mitad de mi jubilación y un cheque mensual por el resto de su vida porque, en sus palabras, es justo después de todo lo que he hecho por ti. ¿Qué había hecho ella exactamente por mí? No había trabajado en años, no había cocinado, limpiado ni siquiera había sido fiel. Pero de alguna manera, pensó que tenía derecho a todo mi futuro. La miré directamente a los ojos y le dije, tienes razón. Hagámoslo amigablemente. Y ese fue el momento en que supe que pensaba que había ganado. Desde el segundo en que Lauren presentó la solicitud, supe que la única forma de destruirla era dejarla pensar que estaba ganando. Si me enojaba, si peleaba demasiado pronto, se haría la víctima. Así que en cambio, seguí el juego. Acepté todas sus demandas iniciales sin pelear. La dejé hablar mal de mí con sus amigos. La dejé presumir de cómo estaba a punto de estar cómoda de por vida porque la verdad era que ya tenía algo que la arruinaría. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Y cuando entró en esa sala del tribunal lista para quitarme todo, estaba a punto de descubrir lo mal que se había equivocado. Al entrar en esa sala del tribunal, Lauren tenía la confianza de alguien que pensaba que ya había ganado. Entró pavoneándose con un atuendo sutilmente caro, nada demasiado llamativo, pero lo suficientemente bonito como para decir, mírame. Soy la imagen de una ex esposa con dificultades que todavía se comporta con gracia. Su cabello estaba perfecto, su maquillaje suave y natural. Incluso había traído pañuelos, como si se estuviera preparando para un colapso emocional que podría usar convenientemente para influir en el juez. Y cuando me vio sentado en mi mesa, tranquilo, sereno, completamente indiferente, sonrió, porque en su mente, yo ya me había rendido. No tenía ni idea. La audiencia comenzó con su abogada presentando su caso. Una mujer de unos 40 años, elegante pero ligeramente agresiva, se puso de pie con una expresión de profunda preocupación mientras hablaba. Su señoría, mi clienta dio sus mejores años a este matrimonio. Apoyó a su esposo, sacrificó su carrera y ahora, después de años de dificultades emocionales, está siendo dejada de lado sin los medios para mantenerse. Este divorcio ha tenido un grave impacto en su salud mental, lo que le impide trabajar en este momento. Casi me río. Lauren se sentó junto a su abogada,
secándose los ojos con uno de los pañuelos que tan convenientemente había traído. Luego ella empezó a hablar. Dejó escapar un suspiro tembloroso, con voz suave y frágil. Nunca pensé que estaría en esta posición. Lo di todo por nuestro matrimonio. Construí un hogar. Apoyé a Jason en su carrera y fui feliz de hacerlo porque creía en nosotros. Oh, ¿te refieres al mismo matrimonio que tiraste a la basura en el momento en que encontraste a un chico más joven con quien acostarte? Pero me quedé callado. Lauren hizo una pausa, sollozó y dejó que la tensión persistiera en el aire antes de continuar. Cuando nos separamos, estaba devastada. No tenía ingresos, ninguna forma de mantenerme y el estrés. El estrés ha sido insoportable. Su voz se quebró. Agarró el pañuelo con un poco más de fuerza. Su señoría, me despierto todos los días con una ansiedad tan severa que ni siquiera puedo funcionar. La idea de tener que entrar al mercado laboral después de todos estos años. Trago saliva. Yo solo, no sé cómo se supone que debo sobrevivir. Bajó la cabeza, temblando ligeramente mientras su abogada le ponía una mano consoladora en el brazo. La jueza, una mujer sensata de unos 60 años, la miró larga e indescifrablemente. Luego se dirigió a mi abogado. Señor Reynolds, ¿tiene alguna pregunta para la demandante? Mi abogado, frío, profesional y completamente indiferente, se levantó y se abotonó la chaqueta. Solo unas pocas, su señoría. Lauren se tensó. No esperaba preguntas. Pensó que su historia de sollozos era suficiente. Pero era hora de que empezara a sudar. El señor Reynolds se acercó con un archivo en la mano como si estuviera completamente indiferente. Señora Jones, usted testificó que no tiene ingresos, ¿correcto? Lauren asintió con la cabeza, sollozando. Sí. Y afirmó que su ansiedad le impide trabajar. Sí. Y está solicitando una pensión alimenticia permanente con base en esta afirmación. Sí, susurró, con voz delicada y vulnerable. Mi abogado asintió pensativamente, luego me miró. Esa fue la señal. Me senté más derecho, con las manos cruzadas sobre la mesa. Era la hora. Su señoría, dijo mi abogado, completamente tranquilo, completamente sereno. Tenemos una última prueba para presentar en el registro. Lauren se quedó paralizada. La jueza arqueó una ceja. Prakira. El señor Reynolds sacó una memoria USB y se acercó al secretario. Este es un vídeo corto tomado hace 3 semanas de la señora Jones hablando con amigos en una reunión privada. La defensa argumenta que es relevante para sus reclamos en este caso. Lauren se volvió hacia su abogada, presa del pánico. Espere, ¿qué es esto? Susurró, su voz ya no delicada, ya no bajo control. Su abogada parecía igual de confundida. Yo, no lo sé. La jueza asintió al secretario. Reproduzcalo. La pantalla se iluminó y allí estaba ella, Lauren, en una fiesta en casa, con una copa de vino en la mano, riendo con sus amigos. Y entonces llegaron las palabras que sellaron su destino. Honestamente, nunca volveré a trabajar, soltó una risita. Jason gana demasiado dinero y después de este divorcio, estaré cómoda de por vida. Sus amigos se rieron. Una de ellas, probablemente tan horrible como ella, levantó su copa y dijo, chica, ojalá yo pudiera lograr eso. Why, Lauren? Lauren sonrió y dijo, solo tienes que casarte con un tipo que no lo vea venir. El vídeo terminó. La sala del tribunal estaba en un silencio sepulcral. El rostro de Lauren palideció. Su abogada cerró lentamente los ojos, exhalando por la nariz como si estuviera contando hasta 10. La jueza se volvió hacia Lauren con la expresión más disgustada que jamás había visto. Y entonces habló. El silencio en ESA Sala del Tribunal era ensordecedor. Lauren se sentó allí, con el rostro congelado por el horror, viendo cómo todo su caso se derrumbaba en tiempo real. Abrió la boca, probablemente para empezar a inventar alguna excusa ridícula, pero antes de que pudiera decir una palabra, la jueza suspiró y se inclinó hacia adelante. Y fue entonces cuando supe que Lauren estaba acabada. La jueza Miller, una mujer que probablemente había visto todos los trucos del libro, tamborileó con los dedos en su estrado y miró a Lauren como si estuviera mirando algo repugnante en la suela de su zapato. Señora Jones, comenzó, lenta y deliberadamente, ¿le importaría explicar ese vídeo? La boca de Lauren se abrió y se cerró como un pez jadeando por aire. Se volvió hacia su abogada, con desesperación en los ojos, pero incluso su abogada parecía estar lista para tirar la toalla. Finalmente, Lauren logró hablar. Ese vídeo está fuera de contexto. La jueza Miller inclinó la cabeza. Fuera de contexto,
señora Jones? Ilumíneme. ¿Cuál es exactamente el contexto correcto para nunca volveré a trabajar? Solo tienes que casarte con un tipo que no lo vea venir. Lauren tragó saliva con dificultad. Sus manos temblaban ahora. Yo solo estaba bromeando. ¿Bromeando? La jueza se recostó en su silla, sin divertirse. Entonces, para aclarar, su afirmación es que está demasiado angustiada emocionalmente para trabajar, pero mientras este divorcio estaba pendiente, asistió a eventos sociales, bebió con amigos y se jactó abiertamente de cómo planea evitar trabajar por el resto de su vida a costa de su esposo. Lauren no respondió, porque no había respuesta. Ella lo sabía. Su abogada lo sabía. Demonios. En este punto, incluso el secretario del tribunal parecía avergonzado por ella. La jueza Miller suspiró y negó con la cabeza. He escuchado suficiente. La jueza enderezó sus papeles y me miró primero. Señor Jones, con base en las pruebas proporcionadas, está claro que la solicitud de pensión alimenticia permanente de su esposa no se basa en una necesidad financiera genuina, sino en un intento de aprovecharse del sistema. Por lo tanto, se volvió hacia Lauren, su expresión completamente fría como la piedra. Señora Jones, su solicitud de pensión alimenticia permanente queda denegada. ¡Pum! Así como así. Pero no había terminado. Además, continuó, dado que este tribunal considera que tergiversó su situación, tampoco se le otorgará manutención conyugal temporal. ¡Pum! De nuevo. El rostro de Lauren estaba completamente desprovisto de color. Parecía como si la hubiera atropellado un camión. Y entonces llegó el giro final. La jueza Miller miró a mi abogado. Señor Reynolds, supongo que su cliente ha incurrido en honorarios legales en respuesta a este caso. Mi abogado asintió inmediatamente. Sí, su señoría. Dadas las afirmaciones falsas de la demandante, solicitamos el reembolso de los costos legales. La jueza Miller se volvió hacia Lauren. Señora Jones, dado que ha hecho perder el tiempo a este tribunal con afirmaciones fraudulentas, le ordeno que pague una parte de los honorarios legales de su esposo. La sala del tribunal se quedó sin aliento. Todo el cuerpo de Lauren se sacudió hacia adelante como si la hubieran abofeteado. ¿Qué? No, eso no es justo. La jueza Miller ni siquiera parpadeó. Justo, repitió, burlándose. Señora Jones, lo que no es justo es intentar manipular a este tribunal para obtener ganancias financieras. Usted será responsable de reembolsar los honorarios de abogado del señor Jones por la cantidad de... Se volvió hacia mi abogado, quien inmediatamente le entregó un documento cuidadosamente preparado. La jueza Miller lo escaneó y luego volvió a mirar a Lauren. $12,000, que se pagarán en su totalidad dentro de 6 meses. Juro por Dios que nunca había visto un alma humana abandonar el cuerpo de alguien tan rápido. Lauren realmente comenzó a temblar. Yo no tengo esa cantidad de dinero, gritó. A la jueza Miller no le importó. Entonces le sugiero que empiece a trabajar. Y con eso, golpeó el mazo. Caso cerrado. Lauren estaba oficialmente arruinada. En el momento en que se levantó la sesión, Lauren se volvió hacia mí con ojos salvajes y desesperados. Jason, susurró, temblando, por favor, podemos llegar a un acuerdo. La miré fijamente. Esta mujer me había engañado, había mentido en el tribunal y había intentado tomar mi dinero para siempre. Y ahora que había perdido, quería negociar. Sonreí. Buena suerte, Lauren. Luego me di la vuelta y me fui. No Myra Tross. No respondí cuando gritó mi nombre. No le hice caso cuando finalmente se echó a llorar en el banco de la sala del tribunal. Había pasado meses planeando arruinar mi vida. En cambio, había arruinado la suya. Esa noche, recibí un último mensaje de texto. Jason, por favor. No me merezco esto. Solo habla conmigo. Lo miré fijamente durante un largo rato, y luego lo borré. Sin respuesta. Sin cierre. Solo silencio. Porque al final, ella ya no era mi problema.